Continuamos con nuestro programa Produciendo, nuevamente con un amigo de nuestro programa y de todos los productores sanjuaninos. Ustedes ya lo conocen, el ingeniero Rodrigo Espíndola, que es el delegado jefe de aquí de la delegación del INTA del departamento de Caucete. Bueno, y hablando de todo un poco, Rodrigo, de lo que un poco las preferencias del productor, tenemos poco espacio, hemos charlado en otras oportunidades, que por lo general el productor sanjuanino está dentro de las 3, 5 hectáreas, 10 a lo sumo, ¿cierto? Y hay una cierta diversificación. ¿Qué es lo más conveniente? Hay algunas personas que dicen, levanta el parral y pone pistacho. Pistacho, bueno, el problema que tiene no son los réditos, sino el tiempo en espera, ¿cierto? A ver, hay mucho en esto y tocaste un montón de temas. Uno, pistacho, ¿conviene o no? ¿Te acordás hace unos años que todo el mundo empezó a poner Aspirán Boucher porque las tintoreras que rinden, que esto? Y hoy día el que tiene Aspirán se la mete en el bolsillo. Entonces yo cuando en esto de sacar y poner hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una cosa puede valer un año y al otro año puede no valer. Pistacho. ¿Pistacho sí o pistacho no? Respecto al clima y lo que es aptitud agrícola, en San Juan, pistacho sí. El tema es, ¿qué estructura de mercado responde? Y ahí viene lo otro. Es lo mismo que nos decimos con las uvas todos los años. Conviene, vendo acá, vendo allá, uva común, uva fina. Y ahí está el tema. Nosotros en San Juan tenemos una estructura de mercado que responde a un oligopsonio. Eso significa que son pocos los compradores y por lo tanto llegar a un acuerdo es fácil. Entonces yo tengo una masa de productores, 5.000 productores en la provincia vitivinícolas, de los cuales el 85% responde a fincas de menos de 10 hectáreas, entonces el mayor volumen está en fincas chiquitas. ¿Y qué pasa? 5 personas, por decir personas, que compran ese volumen, es muy fácil que acuerden para colocar un valor, es decir, hasta este precio pago. Entonces, si yo tengo una uva fina, en San Juan a veces me la van a comprar a un valor de una uva común y no se va a hacer realmente la diferencia. ¿Y por qué ocurre eso? Simplemente porque respondemos a un oligopsonio. Entonces, a veces va a convenir, a veces no va a convenir. Por ejemplo, años donde no hay tintas de acá, o Mendoza se lleva las uvas tintas, bueno, levanta el precio en San Juan. Pero si no ocurre eso, el precio de San Juan se mantiene chato. Por ejemplo, ¿qué pasa con una Syrah sanjuanina? Vos viste que era emblemática la Syrah, pero hubo tanto Syrah que después no se la valoró. ¿Y qué decía el productor? Y no, me conviene una cereza que me va a producir 40.000 kilos por hectárea al mismo valor que la Syrah que me va a producir 25.000. Es una cuestión de volumen, pero porque en San Juan la estructura de mercado a veces no permite que un productor pueda defender el precio porque responde a un oligopsonio. Y ahí venimos con lo otro, pistacho. ¿Va a responder a la misma estructura que permita un acuerdo colusivo? Y ahí venimos, en acuerdo colusivo o arreglos entre empresas, hoy decimos cuántos son los que van a comprar y vender pistacho. Si hago así, 2, es mucho y sabemos que es así. Es decir, no quiero decir nada en contra de nadie, pero si la estructura de mercado sigue siendo tal que responda a acuerdos de precios, puede llegar a pasar lo mismo. No digo que pase o pasará, digo, puede pasar lo mismo con la uva. Claro, pero volvemos al tema que te decía en principio. Si yo tengo 30, 40, 100 hectáreas, quizás me incline por el pistacho o por un varietal, ¿cierto? Pero si tengo una pequeña parcela de 5 o 10 hectáreas, voy a tratar de diversificar. Exacto. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en nuestros programas? ¿Qué es lo que me conviene entonces? Es decir, ¿me conviene hacer vino? Bien. ¿Mi propio vino? ¿O me conviene hacer pasas, por ejemplo, que la guardo y la vendo? Bueno, eso es mi consejo como INTA para mis productores es eso, agrega valor y gane un eslabón de la cadena. Hoy, un productor que gana un eslabón de la cadena, gana también parte de ese valor que genera y que otro vende. Es decir, está probado en los estudios internacionales que la persona que más rédito se queda en una cadena es el que se acerca al consumidor y vende. El productor es el que está más lejos, entonces tiene que avanzar agregando valor. Entonces,
vamos a un caso de un parralito de 1 hectárea de una uva angelota. Por ser un parralito de una uva angelota chiquito, no me la van a pagar como angelota. Es decir, me van a ofrecer por sacármela el valor de mercado. En San Juan es bajo, tiende a ser bajo. Entonces, ¿yo qué le digo a ese productor? No, no te conviene. Vos hacete la uva, es decir, es mejor que alquiles el servicio de bodega, te hagas el vino, vos te guardas el vino. A lo mejor te va a costar el 50% del volumen, sí, te va a costar. Pero la venta le vas a sacar 4 veces más al vino que a la uva. Entonces son estrategias válidas. Todo lo que es agroturismo, generación de... Es lo que se está viendo mucho en el mundo también, ¿no? Es que es una tendencia. Entonces una pequeña finca, comunidad productiva, debe diversificar. ¿Hacia dónde? Hacia el vino, pero no el vino cualquiera, es el vino donde yo vendo magia en la botella de algo que solamente voy a poner. Vino de autor. Claro, tenemos el caso, no sé si lo puedo mencionar, a Juan Diápolo. Él fue muy inteligente. A mí cuando yo lo conocí a Juan Diápolo me dijo: Rodrigo, yo tenía acá 3 hectáreas y me di cuenta que con esto no pagaba ni el obrero. ¿Qué hizo él? Avanzó y aprendió a hacer vinos. Y hoy día el caso Juan Diápolo no solamente es vino, son jamones, es hotelería, son turistas que llegan por la ruta y se meten a un Juan que es muy inteligente y sabe cómo captar no al que quiere el vino. Ya él vende otra cosa, que es agroturismo. Entonces, todos los productores que tiendan hacia la generación de valor, integrando cadenas como haciendo productos secos, haciendo el dulce que vendés solamente en la finca, haciendo el vino que solamente tenés vos y que se va a llevar un turista que pasa, bueno, ese es el que hoy está ganando al tener otras formas de poder transformar y vender. Y la agricultura tiende hacia esos lados, sobre todo en los casos de las fincas pequeñas, que son las que están más desprotegidas en un mercado que puede llegar a acuerdos colusivos. Es un buen negocio, concluyendo un poco, el vino de autor. En el caso que yo decida hacer pasas, tengo, digamos, 1 hectárea de pasa, de una de las variedades ya un poco características, ¿cierto? La Flame. La pongo a secar acá en cama, la guardo y la vendo en una cierta oportunidad. ¿Qué me representa en cuestión de ganancia? Mira, vamos al ingreso. En el ingreso vas a tener $8.000 en esa hectárea de pasas. Normalmente vas a tener 8 toneladas. Esos 8.000 kilos de pasas se van a vender al valor mínimo $1. Entonces vas a generar una ligera caja de ahorro que la vas a tocar cuando realmente necesites. Por ejemplo, tengo que pagar la poda, vendo una parcela, solamente vendo una parte de eso para pagar la poda. Necesito el fertilizante, vendo una parte para comprar el fertilizante. Y no necesito venderlo todo. ¿Por qué? Ahí está el tema. Yo guardo eso para venderlo en octubre, noviembre, que es el máximo valor, y ahí es donde realmente tengo la ganancia. Entonces, otra forma de diversificar para bajar el riesgo. Entonces, 1 hectárea de pasas, si yo simplemente produzco la uva, dependiendo del mercado, no sé si realmente gano. Es decir, si yo estoy, a lo mejor hay años donde vale mucho la uva, sí. Pero Tengo 3 hectáreas, lo principal es que me sirve. Es decir, tengo 3 hectáreas, una para hacer pasas. Lo que comercializo de esa pasa me sirve para pagar los gastos del año, los insumos y demás. Por eso, o sea, te sirve justamente para poder afrontar todos los costos de producción de toda la finca y el resto de los ingresos son los que van a generar ese beneficio real. Yo digo, no ponga los huevos todos en una canasta. Eso lo dicen las abuelas, lo dicen los abuelos, lo dicen los que saben. Los huevos en diferentes canastas es lo que te va a permitir un esquema virtuoso con un ingreso diversificado y un riesgo diversificado. Y nos orientemos hacia el agroturismo. Y el agroturismo hoy día es lo que viene. Es decir, si yo cada vez se ven más. Ojo, turismo interno, no estamos hablando de turismo internacional, ni siquiera turismo de otras provincias, turismo interno, en donde yo le ofrezco una casita a un productor, a una persona, para que vaya a descansar, tome mate con su familia, agarre un caballo o una bicicleta para ir a disfrutar de un paisaje rural. Es fantástico, en donde puede haber una guitarreada, donde va a haber un asado, en donde ya puedo ir aprovechando a lo mejor un embutido o puedo ver un carneo. Todo eso que se ofrece, cuando se pone en valor, hay quien está dispuesto a comprarlo. Entonces,
se están generando circuitos de turismo de viernes, sábado y domingo en fincas. ¿Qué pasa? No tenemos la infraestructura. Y hoy día existen algunos planes del Ministerio de Turismo que le va a financiar parte de una inversión a un productor para hacer esas mejoras. Mejoras que tienen que ver a lo mejor con una casita, con algo que sea cómodo y que a una persona le permita tener lo necesario para estar bien un fin de semana en una finca. Ese tipo de turismo es el que está creciendo. ¿Qué pasa? Muchas veces no nos ayudan los caminos, no nos ayudan otras cosas que dificultan el contexto, pero hay que empezar por algo. Y una vez que empieza a generarse, luego todo es crecimiento. Hay varios casos exitosos y yo los invito a seguir los pasos de los casos exitosos, porque si uno puede, todos pueden. Nosotros vamos a seguir tus pasos también y te vamos a convocar en otra oportunidad entonces. Cuando Gracias, ustedes quieran.